Ojalá que a medida que el culto esté avanzando, pues podamos estar en quietud. El tiempo de la predicación normalmente en este primer culto es un tanto breve porque tenemos el culto de las 12 del día ya pegado, pero bueno, agradecemos a Dios en esta mañana que tenemos esta oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y a eso se reúne la iglesia, hermanos, a aprender de la palabra del Señor. El tema en esta mañana va a aparecer acá en la pantalla, el tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Se titula El crecimiento de la iglesia. La iglesia, como bien nos decía nuestro hermano Eduardo Bravo en esta mañana, no solamente debe de crecer en número, debe de crecer en áreas de la vida espiritual, y una persona con el paso del tiempo debe de tener un desarrollo de crecimiento. Sin embargo, es importante que las iglesias crezcamos en número también, porque cuando la iglesia crece en número, crece el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia tiene que ir avanzando. Así era la iglesia apostólica en el libro de los Hechos. Cada uno donde iba en el camino iba predicando la palabra de Dios. Se encontraban eunucos en el camino, les predicaban la Biblia. Africanos en el camino, les predicaban la Biblia. A griegos o a no griegos, dice la palabra del Señor, dice que compartían la palabra del Señor, y la iglesia crecía. Ahora, hay unos secretos o no tan secretos en el libro de los Hechos, que es el libro que más vamos a citar el día de hoy, en donde nos vamos a dar cuenta por qué crecía la iglesia. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 5, versículo 42, que es el primer versículo que queremos mencionar en esta mañana, para que la iglesia aprendamos principios de crecimiento dirigidos de parte del Señor, y que el Señor pues obviamente también se goce, porque la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que seguir adelante entre pruebas y entre luchas, entre dificultades, pero la iglesia tiene que avanzar. Hechos capítulo 5, versículo 42, ahí encontramos el primer principio para que la iglesia, o para que una iglesia pueda crecer. Ya ven que las iglesias ahora están buscando métodos de crecimiento. Bueno, hermanos, la idea es que la iglesia debe de crecer, pero debe de crecer con sabiduría, conforme a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 42. ¿Quieren ayudarme a leerlo, por favor, hermanos? ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacían en el templo y por las casas, hermanos? ¿Qué hacían, hermanos? Enseñaban y predicaban. ¿De quién, hermanos? De Jesucristo. Ese es el asunto, hermanos, que la iglesia primitiva tenía conciencia plena de lo que era el anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Una iglesia que no anuncia las buenas nuevas del reino de Dios nunca va a crecer. La iglesia tiene que dar una propuesta de cambio para el mundo. Hermanos, segunda los Corintios 5:17, dígalo conmigo de memoria: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque la iglesia da esa propuesta de un cambio de vida, y a veces es lo que la gente se resiste, ¿no? Se resiste un poco a cambiar, ¿no? Es que si voy a la iglesia tengo que dejar mis cubitas, tengo que dejar mis cervecitas del domingo, tengo que dejar de ser enojón, tengo que dejar de ser el que echa el pleito ahí en el hogar o en el trabajo, tengo que cuidar mi testimonio, no, ya no puedo mentir, ya no puedo portarme mal porque ahora soy cristiano. Y la Biblia dice que sí, hermanos, hay una propuesta de cambio. Una persona, un cristiano, todo el tiempo está siendo transformado por el Señor Jesucristo, y eso lo agradecemos de parte de nuestro Señor, que haya esa propuesta. Libres del pecado. El cristiano es libre del pecado, hermanos. A ver, vuelvo a repetir, a ver si me acompaña con un fuerte amén. El cristiano que conoce al Señor Jesucristo, por supuesto, es libre del pecado. Porque, hermanos, es lo que promete la palabra del Señor, hermanos, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores para vivir. Entonces el cristiano es libre del pecado para vivir una vida renovada. El evangelismo fue la propuesta de vivir de una manera diferente y renovada a través de Cristo Jesús. Gálatas 2:20 es un texto que también es muy conocido para algunos, va a aparecer aquí en la pantalla. Los que no, búsquenlo en la palabra, pero hermanos, aquí en la pantalla, los que quieran ayudarme a leerlo, léanlo conmigo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso texto, hermanos. Yo creo que todos los cristianos deben de aprenderse este versículo. Estoy hablando con los cristianos que están presentes aquí en la iglesia, estoy hablando con los que nos siguen a través del canal de YouTube, a través de los que nos siguen en la plataforma de Zoom. Hermanos, les anuncio lo siguiente: el cristiano debe de vivir como dice aquí: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive ahora en nosotros, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo vive, hermanos, la cosa cambia. Si eras amargado, ahora eres feliz. Dígale al que está a su lado, voltéalo a ver si tiene cara de cristiano feliz. Sobre todo si es su esposo, ¿no? Su esposa, ¿no? ¿Sí tiene cara de contentamiento, hermano? ¿O no tiene cara de contentamiento? Porque un cristiano ya dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no me imagino un Cristo amargado. ¿No se imaginan un Cristo amargado? No sé, yo cuando lo veo, o sea, imagínense que los niños se querían acercar a él. ¿Quién se quiere acercar a un viejito gruñón? No se poncha los balones, ni te acerques, ¿no? Se ha enojado ese señor. Entonces vienen los niños, se quieren acercar a Cristo, y los discípulos, que si eran gruñones, los alejan, ¿no? Avientan, no molesten al maestro. Y el maestro dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué bonita actitud de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando vive Cristo en ti, la cosa cambia, y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Vivimos para Dios, amados hermanos. El evangelismo habla, el evangelio, la iglesia debe crecer a través del evangelismo, y el evangelismo implica cambio en la vida de un creyente. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? Estamos hablando de crecimiento de la iglesia. Hechos 2:42, vamos a buscarlo en la palabra del Señor, hermano. Les doy un tiempito, como dicen allá en Chiapas, ¿no? Les doy un tiempito para que busquen la palabra del Señor en la Biblia. Busquen este texto que es Hechos 2:42. Vamos a leerlo al unísono. Los hermanos que están conectados en las plataformas, ayúdenos a leerlo, por favor. Mandamos un saludo para nuestros hermanos que nos están siguiendo. Dicen Hechos 2:42, léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en qué más, hermanos, y en las oraciones. Cuando un cristiano de la iglesia primitiva, hermanos, ponía su casa a disposición de esta obra, se constituía en un método efectivo para poder invitar a la familia, vecinos y amigos para escuchar un mensaje diferente. Un hogar, hermanos, cristiano, desde su casa el cristiano comparte la palabra del Señor. En un hogar cristiano, hermanos, desde ahí se da testimonio. Tomemos en cuenta que el libro de los Hechos dice que se reunían para la participación del pan. Esto nos da la idea de que compartían momentos agradables, sociables, y de un ambiente que no estaba saturado por un programa religioso, sino se convivía en el día a día, y detrás de esto se presentaba, como lo mencioné antes, el mensaje de la palabra del Señor. Y dice la Biblia en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué, hermanos? Porque es el mandamiento del Señor que la iglesia tenga, escuchen esta palabra que es comunión, que la iglesia tenga koinonía. Suena muy elegante esa palabra, ¿no? Ahorita vengo, mujer, voy a tener koinonía con los hermanos de la iglesia. Y la mujer dice: que Dios te bendiga, ¿no? Bueno, hermanos, la koinonía, el convivir. ¿Cómo esta pandemia vino a hacer que nos encerrásemos y que rompamos esa comunión? Y lo digo para todo cariño para los hermanos que todavía nos siguen por video desde casa, que cada uno toma la decisión de quedarse en casa o no. Pero cierto o no, la pandemia vino a rompernos, a separarnos y a mandarnos a vivir aislados. Parecemos monjes tibetanos. Vivimos aislados, hermanos, completamente, y hermanos, eso rompe la armonía y la comunión, y eso es parte de lo que el enemigo hace para que entonces vivamos divididos y vivamos separados. Recuerden que la estrategia de Satanás es dividir, es separar, y es entonces donde la iglesia tiene que luchar por convivir, hermanos. Por eso usted, hermano, predicaba yo las semanas pasadas, ¿usted qué tiene que hacer con los hermanos? Tiene que invitarlos a comer a la casa. Invítenlos a comer a su casa.
unos frijolitos machacados, aunque sea, con unas tortillas hechas a mano, y ya no una santísima coca porque hace daño, pero pues sí, pues mínimo una agüita de limón, ¿no? Con unas tortillas hechas a mano, una salsa picadita de cebolla con cilantro, chilitos toreados, ¿verdad? Ya los que no desayunaron se le están antojando. Hermanos, bueno, hermanos, algo para convivir, una taza de café. ¿Cuánto vale una taza de café, hermanos? Porque uno dice, no, pues que las vacas están flacas, no puedo invitar a nadie a comer. ¿Cuánto vale una taza de café, hermanos? No, vale 50 centavos, un peso. ¿Cuánto vale un bolillo mal puesto, verdad? Es de 2 pesos, 3 pesos. No importa qué vamos a comer, lo importante es la coinonía, lo importante es la armonía que la iglesia debe tener y que debe convivir, y así damos testimonio de que somos cristianos. Damos testimonio, hermanos, que nos amamos, que caminamos juntos. Hermanos, esto es la comunión, hermanos. No sé qué nos ha pasado, amada iglesia, que hoy los cristianos nos reunimos para discutir y para criticar. Sí, ya empiezan las pedradas, ¿no? Los cristianos hoy en día se reúnen para hacer tacos de oveja. Uy, ¿viste a la hermana que llegó tarde? ¿Viste al pastor cómo entró tarde también? ¿Viste a los hermanos? Y nos reunimos para tijerear al pastor, para tijerear a los hermanos. Hermanos, si se reúnase para bendecir a alguien. Amén, hermanos. Para bendecir al pueblo de nuestro Señor y para desear bendición. Otro elemento importante, la oración. No se puede crecer sin oración. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Les doy tiempo para que lleguen a Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Hechos 13, 1 al 3. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Había entonces que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Juntos leamos el 3. Estamos en Hechos 13:3. ¿Qué dice Hechos 13:3? Hermanos, léanlo conmigo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Entonces, ¿qué hacía la iglesia anteriormente, hermanos? Oraba. No sé, hermanos, si usted ha dejado de venir a los servicios de oración, se está perdiendo de una gran bendición, porque nos reunimos para orar, y es bien bonito ver a las hermanas en su grupito compartiendo la oración, los varones, hasta los niños hacen su grupo de oración. Qué precioso, ¿verdad? Todos ahí comparten sus peticiones, los niños algunos bromeando y jugando, pero algunos de ellos también compartiendo una petición seria. Hermanos, la oración sostiene a las familias, la oración sostiene a la iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 21, versículo 5. Hermanos, la palabra de Dios dice así: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron, hermanos? Fíjense bien cómo termina el texto, hermanos. Y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hacían, hermanos? Otra vez. Hermanos, algunos dicen, pero es que aquí no hay playa, pastor. Porque algunos quieren literal el texto. No, yo voy a orar cuando vaya a la playa, ¿verdad? O sea, nunca va a orar. El énfasis no está en la playa, hermanos. El énfasis está en doblar la rodilla, en humildemente. Me gusta segundo libro de Crónicas 7:14, que a veces lo cantamos acá: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y dice Dios, y entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, porque cuando la iglesia se dedica a la oración, algo tiene que cambiar. El ADN de la iglesia empieza a cambiar. Y cuando empezamos a llegar a una iglesia fría, una iglesia que no comparte las buenas nuevas, que no tiene compañerismo, que no está pasando nada en esa iglesia, hermanos, nos falta oración, nos falta vida espiritual, falta que oremos. Ore usted, hermano, ore cuando su esposito esté dormido, órele cuando su osito de peluche esté acostadito, tóquele su cabecita y dígale: que Dios te bendiga, amado esposo. No lo haga como una hermana que cuando estaba dormido su esposo, cuando estaba dormido su esposo,
Pues que lo agarra a cachetadas, que le pega y se levanta él. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, perdón, mi vida, es que estaba yo soñando, le dice ella. No lo haga, no haga eso con su esposo. Agárrele su cabecita y ore por él. Y si hay algo en él que deba cambiar, el Señor lo va a cambiar. ¿Sí creemos eso, hermanos? Vaya al cuarto de sus hijos. Métase ahí al cuarto de sus hijos. Haga una oración por ellos. Tóquelos y dígale: hijo mío, voy a orar por ti, para que con el tiempo seas un pastor que predique la palabra. ¿No? Digan eso, no tengan miedo, hermanos. Que sea un evangelista, que dé buen testimonio. Porque algunos me traen a los jóvenes, ya cuando los echaron a perder durante 17 años, pastor, aquí le traigo a mi hijo, demonio de Tasmania, talibán, ¿verdad? Que es alcohólico y drogadicto, óremele por él 2 horas para que se le salgan todos los demonios. ¿Ya para qué? Ya lo echaron a perder 17 años. Hermanos, cuando 17 años debimos haber orado por él. Ore para que le toque una buena esposa, ore para que le toque un buen esposo, ore para que sirva en el ministerio, ore para que termine su carrera, ore para que tenga un buen empleo, ore para que tenga salud, ore, hermanos, para que en un futuro su vida esté dedicada al servicio del Señor. Oh, qué bonito, hermanos, si nuestros hijos sirvieran al Señor. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos quitaríamos? ¿Dónde anda mi hijo a las 3 de la mañana? Ahí está la hermana preocupada y ahí se duermen en la mecedora esperando al pequeño bebé de 28 años que anda en una fiesta y quién sabe a qué hora va a llegar. Y llega el pequeño bebé: ya llegué, mamá, llega así, es que me invitaron unos amigos, ¿verdad? Y llega así, ¿verdad? Y dice: ay, señora, ¿qué hora me diste? Y no, que herencia de Jehová son los hijos. Esto no parece herencia del Señor, ¿verdad? Esto parece otra cosa. Y algunos, ¿verdad? Hermanos, oramos por ellos. Ore por su hijo para que sirva al Señor, porque entonces, hermanos, la iglesia crece, la vida espiritual crece y usted se evita un montón de dolores de cabeza. Por último, hermanos, y aquí es donde la iglesia tiene que decir, no estoy diciendo que ya voy a terminar, estoy diciendo que es el último punto, ¿verdad? Vamos al último punto. Vamos a buscar 1 Timoteo 2, 1 al 4. Bueno, aquí tengo otro versículo que también habla de la oración. Antes de ir al último punto, leamos este texto que es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo, hermanos, porque miren cómo la Biblia hace mucho énfasis en la oración y es una arma, una herramienta que los cristianos hemos dejado de utilizar. Ya oramos cuando ya tenemos la necesidad encima. Ahora sí, ¿verdad? Ya ahora sí, Señor, y venimos de rodillas. Ya cuando viene el problema, no hay que orar antes, hermanos. Dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lean el 2. ¿Por quién debemos orar, hermanos? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted debe de orar por sus gobernantes. Debe orar. La palabra, cuando dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermano, la palabra príncipe es la palabra griega archón, que significa gobernante político. Detrás de muchos gobernantes políticos está Satanás. Y por eso tenemos que orar, hermanos, porque tenemos que orar para que los cristianos se levanten en el nombre del Señor y un cristiano pueda ocupar en algún momento un puesto político y desde ahí dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque si no, ¿cómo pedimos cambios? Queremos que nuestro presidente haga todo. Y no, hermanos, aquí dice: hay que orar por él. No critique al presidente en redes sociales, no lo haga. Hermanos, oremos por él, que Dios lo bendiga. Dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué bonito es vivir en una nación donde tengamos paz de parte del Señor. Pero tenemos, hermanos, que como iglesia crecer en este tema de la oración. Ahora sí, el último punto, Hechos 2:42. La iglesia primitiva, para tener crecimiento, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer Hechos 2:42. No sé si llegaron ahí, amados hermanos, por favor, ayúdenme a leerlo. Hechos 2:42. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
Quiero que lo volvamos a leer una vez más, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar es el término griego proskartereo, y proskartereo habla de mantener constancia, persistencia, es seguir, significa no te apartes de la sana doctrina. Los creyentes debemos persistir en nuestra vida, en nuestro compromiso como cristiano, sean cuales fueren las circunstancias de nuestra vida, sabiendo que nuestro Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado, hermanos, y por eso tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor. Hermanos, tenemos que perseverar, pero dice aquí el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es tremendo lo que voy a compartir en esta mañana. Vamos a Tito capítulo 2 versículo 1. Si se estaba usted durmiendo, despiértese en este momento y reciba de parte del Señor estos versículos para que sacudan y le den ánimo a su fundamento y la bendición de conservarnos en una doctrina que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un montón de vientos de doctrinas. Hay vientos de doctrinas, hermanos, y esto debilita a la iglesia, debilita nuestras iglesias cristianas. Tito capítulo 2 versículo 1, un texto cortito, hermanos. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Pero tú habla lo que está de acuerdo con... Otra vez, lo repetimos una vez más, hermanos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. Escuchen, la palabra sana doctrina en el idioma original griego de la Biblia significa portadora de salud. Una iglesia debe ser portadora de salud. Una iglesia debe, hermanos, no solamente sanar el alma, sana también el cuerpo, y una persona no se puede enfermar solamente por enfermarse cuando venga a la iglesia. Debe de haber un porqué, y hay por lo menos 5 cosas en la Biblia por las cuales un cristiano se enferma, pero que no se enferme por venir a la iglesia. Porque la iglesia debe transmitir salud. Me decía una hermana en cierta iglesia, lejos de aquí, cerca de allá, en la Patagonia: ay, pastor, cuando entre ese hombre, se siente como una mala vibra, pastor. No sé si exista la mala vibra. No sé si existe, pastor. Cuando entra él, algo pasa. Y era un hermano que entraba con mala actitud al templo, y entonces enfermaba. A los hermanos les daba miedo, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Y se hacían así, entraba así, cuán grande era, ¿verdad? Y entraba a la iglesia y sentían ellos, hermanos, la mala actitud, ¿no? La mala vibra, si exista o no, pero la mala actitud sí existe, y lo transmitía ese hermano. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, venimos con buena actitud, ¿no, hermanos? Porque venimos a adorar al Señor, hermanos. Amén. Venimos a cantarle a Él. Venimos, hermanos, con actitud de decir: Señor, aquí está mi voz para servirte, aquí está mi cuerpo para servirte, aquí está mi vida, hermano, lo pongo delante de ti, Señor, bendíceme. Pero no falta que ahorita, como el hermano Ignacio nos estaba dirigiendo en los cantos, vamos a cantar, hermanos, no falta el Grinch. No vino hoy, gracias a Dios. Pero no falta el Grinch que, sí, todos están alegres, pero yo no. ¿Y qué? Yo no estoy amarrado. ¿Y qué? No falta, hermanos, no. Si alguien asiste a una iglesia y se está llenando de problemas y de enfermedad y solo recibe críticas, hermanos, sálgase de esa iglesia. No aguante eso. Ay, aquí voy a aguantar, pastor, hasta que el Señor venga, ¿verdad? El Señor me mandó a una iglesia sufrida. No tiene por qué aguantar. Porque cuando uno viene a la iglesia, viene uno con todo gozo, ¿no, hermanos? Amén. Venimos con todo gozo. Si no, ¿a qué venimos? Vienes a la iglesia a enfermarte. No, portadora de salud. La sana doctrina, hermanos, habla de acuerdo a la sana doctrina. Y cuando hay sana doctrina en la iglesia, Tito, ya que están ahí en Tito 2, vamos a leer ahora del 12 al 15. Tito 2, leímos el 1. Ahora vamos a leer el versículo 12. Tito 2:12. Dice la Biblia: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice, hermanos? Vivamos en este siglo sobria, justa, ¿y qué más? Subrayen la palabra piadosamente. En ese texto es la palabra griega eusebia, que significa cerca de Dios. ¿Cómo debe de vivir un cristiano, hermanos? Cerca de Dios, caminando con nuestro Dios todos los días, no solamente en domingo, todos los días.
que usted sienta intensamente la presencia de Dios caminando con usted. ¿Cómo ve, hermanos? Que Dios está con nosotros, dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, hermanos. Amén. Y que viniera un domingo, hermanos, y que aquí caigan las Biblias, ¿verdad? Y se vaya a la iglesia, toda la iglesia, Torre Fuerte. Se vaya al cielo, hermanos. La promesa de la Biblia. Solamente se van a quedar 2 diáconos y un pastor. ¿Cómo ven? Porque dice la Biblia, uno será tomado y otro será dejado. Está hablando de un matrimonio que uno es cristiano y el otro no. Y el que no ha aceptado a Cristo todavía va a ser dejado en la venida del Señor. Y aquí en la iglesia caen las Biblias, ¿no? Y se quedan 2 diáconos viendo. Yo sabía que tú no eras cristiano, no, yo siempre dudé de ti, ¿no? Porque cuando Cristo venga se va a ver quién es quién. Porque aquí ahorita en la iglesia nos paramos todos. No estoy diciendo que no seamos cristianos todos los que venimos acá, pero aquí en la iglesia todos parecemos cristianos, ¿no? Y nos pasan el micrófono. Oh, yo quiero agradecer en esta mañana. Oh, que he sido yo tan santo y he vivido, oh sí, con la luz del Señor en mi vida. Y podemos decir acá que somos mucha santidad y todo aquello, pero hermanos, el corazón lo conoce Dios. Y Él sabe quién es un cristiano de a de veras, hermanos, y por eso insistimos, cada culto necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. El tema central de la Biblia es conectar a Cristo. Síganme con cuidado. La sana doctrina. Los apóstoles, hermanos, dieron su vida por la sana doctrina. Hay un libro que escribe Carroll que se llama El rastro de la sangre. Búsquenlo en internet, hermanos, léanlo, se lo puede leer en una tardecita. Si a usted le gusta leer, da unos documentos y unas cosas impresionantes de cómo la iglesia, desde Cristo hasta el día de hoy, hermanos, ha caminado sobre un rastro de sangre con la sana doctrina. La doctrina que predicaba Cristo, la doctrina que compartía la palabra, la doctrina que la gente decía, prefiero morir que renunciar a mi Señor Jesucristo. Impresionante. Y ahorita los cristianos, apenas nos dice alguien, ¿eres aleluyo? No, mi esposa es la que va. Yo nada más la acompaño. Y algunos rechazan la fe. Me acuerdo de uno de los más grandes mártires de toda la historia, que le pusieron una espada aquí y le dijeron, renuncia a tu fe y a tu Cristo. Y este grande hombre dijo, ¿cómo he de renunciar a aquel que me ha dado todo y la salvación? Claro que no. Él será siempre mi Señor Jesucristo. Y en ese momento le enterraron la espada y le cortaron la cabeza. Hermanos, los cristianos tenemos que seguir adelante con la sana doctrina. Aprendan la Biblia. De verdad, hermanos, dejen de estar viendo predicaciones raras en YouTube. Póngase a leer su Biblia. Porque nos dejamos guiar por predicaciones raras en los canales de YouTube, hermanos, y estamos dejando de leer. ¿Qué cosa, hermanos? La palabra del Señor. La gente no lee la Biblia, no se documenta bien. Es que lo dijo este pastor, este tema está de moda, y lo dijo tal pastor, y ya lo estamos siguiendo. No, hermanos, la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, la que protegía, hermanos, la verdad de la Biblia, y a un Cristo que murió por todos los pecados del pueblo. Y ese Cristo que murió es el que cambia la iglesia para que la iglesia siga creciendo. Si usted no ha sido cambiado, si usted no ha sido transformado, los que nos están siguiendo por los diferentes medios de comunicación, en los canales, si no han aceptado a Cristo como su Salvador, el inicio de una vida cristiana comienza cuando tú le dices al Señor, ven a mi corazón, Señor, entra a mi vida, soy pecador, reconozco que te necesito, ven, salva mi corazón. Y cuando Cristo entra a tu corazón, hermanos, jamás se sale, y la salvación es eterna, y al morir vas al cielo, a la presencia del Señor. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar en esta mañana, y puestos en pie, vamos a pedirle al Señor que Él toque nuestros corazones. Si hay entre nosotros alguna persona que necesita conocer a Jesús, que necesita este cambio en el corazón, porque el cambio no es físico, no es por fuera, no es de apariencia, es del interior. Cristo lo que quiere limpiar es tu alma, tu espíritu. Y dijo Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que mata el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces,
Lo que tienes que hacer es temer a Dios y acercarte con todo tu corazón a Él. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera recibir a Jesús, haga esta oración, ahí en su lugar. Haga esta oración, dígale a Cristo en sus propias palabras: Señor Jesús, perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Tú me conoces, Señor, a ti no te puedo engañar. Perdóname, límpiame. Y Señor Jesús, entra a mi corazón. Sálvame, Señor. Te necesito aquí en mi vida. Regálame la vida eterna, Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y estés conmigo. Y cuando tú vengas, yo pueda ir al cielo contigo, Señor, porque estás aquí. Te necesito, Señor. Te abro la puerta de mi corazón y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta mañana, por estar aquí el día de hoy, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos compartir las buenas nuevas de salvación. Y te pido que día con día nos des esa solidez de compartir la palabra del Señor de acuerdo a lo que dice tu santa palabra. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino a mantenernos en el sagrado libro. Y Señor, bendice a tu iglesia para que esta iglesia siga creciendo conforme a tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias.